Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy y estoy súper contento, súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que increíbles listos para una nueva dosis de chisme, de noticias del mundo del espectáculo, de esas cosas que nos encantan y nos hacen comentar y opinar durante horas. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos un bombazo, uno de esos que sacuden los cimientos del espectáculo turco y que por supuesto, teníamos que traerles a QU, calentito y con todos los detalles. Prepárense porque vamos a hablar de un drama que involucra a dos figuras muy queridas por el público, Bomba Halil Ibrahim y Esla. Susu, como lo escuchan, parece que la amistad entre ellos ha llegado a un punto de quiebre, y las razones, bueno, las razones son de esas que dan mucho que hablar. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, especulaciones y verdades a medias, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal. Ese botoncito rojo de agua abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo copyright dándoles lo muy ese reciente, lo muy ese jugoso, lo muy ese interesante del mundo del entretenimiento. Además nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creciendo y a traerles contenido de la mejor calidad. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Entonces sin ese preámbulos vamos al chisme. La noticia, como les decua, acaudo como una bomba. Bomba Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que hasta hace poco eran sin un superíndice 3 nimos de amistad, de complicidad, de risas compartidas, parece que ahora en veredas opuestas. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Q copyright pa su superíndice 3? ¿Q copyright fue lo que detonó superíndice 3 esta ruptura? Las especulaciones son muchísimas, como siempre en estos casos. Hay quienes dicen que todo se debe a un malentendido, a una discusión superíndice 3N que se salió superíndice 3 de control. Otros atrevidos apuntan a problemas profesionales, a celos por algún papel, a diferencias creativas que se volvieron irreconciliables. Y por supuesto, no faltan los que susurran sobre posibles romances no correspondidos o, incluso, sobre terceras personas involucradas. Pero vamos a analizar un poco lo que sabemos con certeza, lo que se ha filtrado a través copyright ese de los medios y las redes sociales. En primer lugar, es innegable que en las últimas semanas hemos visto una clara disminución superíndice 3N en las interacciones entre Bomba Halil Ibrahim y Esla. Antes era común verlos comentándose las fotos en Instagram, dándose me gusta mutuamente compartiendo historias juntos. Ahora, nada de eso. Un silencio sepulcral que en el mundo del espectáculo siempre es una más menos al de alerta. Este silencio no es solo la falta de interacción superíndice 3N digital, sino también copyright en la ausencia de apariciones conjuntas en eventos, alfombras rojas y entrevistas donde solían mostrarse como un equipo inseparable. Es como si hubieran borrado todo rastro de su amistad de la faz de la tierra, al menos en el ojo público. En segundo lugar, algunas fuentes cercanas a ambos artistas han confirmado, aunque de manera extraoficial, que efectivamente existe una tensión superíndice 3N entre ellos. Ninguno ha querido dar declaraciones públicas al respecto, lo cual solo alimenta a los rumores y las especulaciones. Pero al parecer, la situación superíndice 3N es seria de lo que pensábamos. Sus representantes interrogados por la prensa, se han limitado a emitir comunicados ambiguos que no aclaran nada, dejando la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Es un club psicotruco de la industria para mantener el interu copyright ese del público, pero en este caso, la falta de transparencia solo ha conseguido echar más menos al fuego. Y aquí es donde empiezan las teorías jugosas. Algunos medios turcos aseguran que la discordia se originó superíndice 3 durante el rodaje de una nueva serie en la que ambos estaban trabajando juntos, titulada Sombras de Estambul. Al parecer, hubo fuertes desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N que debo a tomar la historia, sobre la interpretación superíndice 3N de los personajes, sobre el control creativo en general. Bomba Halil Ibrahim, conocido por su fuerte carácter y su visión superíndice 3N muy clara de su trabajo, y Esla, una artista igualmente talentosa y apasionada, han chocado en repetidas ocasiones, hasta que la situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible. Se dice que las discusiones en el set eran cada vez frecuentes y acaloradas, llegando incluso a retrasar la producción superíndice 3N de la serie.
Testigos presenciales afirman que se oían gritos desde los camerinos y que el ambiente era tan tenso que resultaba Superíndice 3 modo trabajar. El director de la serie, un veterano de la industria, se vio impotente para mediar entre ambos y finalmente optó Superíndice 3 por centrarse en otros aspectos de la producción Superíndice 3N, dejando que el conflicto siguiera su curso. Otra teoría que circula con fuerza es la de los celos profesionales. Al parecer, uno de los dos habrá sentido que el otro estaba recibiendo ese atención Superíndice 3N, ese elogios, ese oportunidades. En un medio tan competitivo como el del espectáculo, es fácil que este tipo de sentimientos afloren, incluso entre amigos. Y lamentablemente a veces pueden ser devastadores para las relaciones. Se rumorea que Esla, a pesar de tener una trayectoria su Superíndice 3 lida, sentía que Bomba Alil Ibrahim estaba acaparando toda la atención Superíndice 3 en medio, tica gracias a su creciente popularidad y a su carisma arrollador. Esto, sumado a la presión Superíndice 3N de los fans y de las redes sociales, habrá generado un sentimiento de envidia que fue minando la amistad entre ambos. Por otro lado, también Copyright N se especula que Bomba Alil Ibrahim se sentía frustrado por la falta de reconocimiento a su trabajo en la serie, ya que consideraba que Esla estaba recibiendo ese elogios por su actuación Superíndice 3N, a pesar de que con diéresis Copyright L era el protagonista principal. Pero la teoría es escandalosa, la que estuvo generando ese revuelo en las redes sociales, es la del romance no correspondido. Como lo escuchan. Al parecer, uno de los dos, ya sea Bomba Alil Ibrahim o Esla, habrá desarrollado sentimientos románticos hacia el otro, pero no habrá sido correspondido. Esto habrá generado una profunda frustración Superíndice 3N y un resentimiento que habrá terminado por destruir la amistad. Los fans SAQ Copyright Rimos han desempolvado viejas entrevistas y apariciones públicas de ambos, buscándose un más menos sales que confirmen esta teoría. Algunos aseguran haber detectado miradas cehulidas, sonrisas nerviosas y gestos de afecto que indicarán que había algo que una simple amistad entre ellos. Otros, sin embargo, consideran que estas interpretaciones son pura especulación Superíndice 3N y que no hay pruebas su Superíndice 3 lidas que respalden la teoría del romance no correspondido. Pero lo cierto es que esta Superíndice 3 tesis ha calado hondo en el público y ha alimentado a UNMU, la expectación Superíndice 3N por conocer la verdad de True de la ruptura. Obviamente esta teoría es la difícil de confirmar, ya que involucra sentimientos muy personales y emociones muy intensas. Pero si fuera cierta explicará muchas cosas, como el distanciamiento repentino, el silencio sepulcral y la falta de voluntad de ambos artistas para hablar sobre el tema. Imaginen el torbellino de emociones que debe estar experimentando la persona que no fue correspondida, la vergüenza, el dolor, la frustración Superíndice 3N, el miedo al rechazo. Todo esto podrá haber desembocado en un resentimiento profundo que terminó Superíndice 3 por dinamitar la amistad. Además, la presión Superíndice 3N de tener que seguir trabajando juntos en la serie, fingiendo que nada pasaba, debió Superíndice 3 ser insoportable. Por supuesto, también Copyright N hay que tener en cuenta la posibilidad de que se trate simplemente de un malentendido, de una discusión Superíndice 3N pasajera que se haya magnificado por la presión Superíndice 3N medio tica y por la tendencia del público a sacar conclusiones precipitadas. Quizá con el tiempo Bomba Alil Ibrahim y Esla logren limar asperezas, perdonar sus errores y reconstruir su amistad. Al fin y al cabo son dos personas adultas y maduras, capaces de superar cualquier obstáculo. Después Copyright de todo, todos tenemos discusiones con nuestros amigos, y a veces las cosas se salen de control. Pero si la amistad es lo suficientemente fuerte, siempre hay una oportunidad para reconciliarse. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas suelen ser complicadas, ya que la presión Superíndice 3N medio tica y los intereses comerciales pueden influir en las decisiones personales. Sin embargo, la situación Superíndice 3N actual no pinta muy bien. La falta de comunicación Superíndice 3N, las fuentes extraoficiales que confirman la tensión Superíndice 3N y la ausencia de interacciones públicas sugieren que la ruptura es real y que la amistad entre Bomba Alil Ibrahim y Esla estuvo seriamente comprometida. El hecho de que ninguno de los dos haya hecho un esfuerzo por desmentir los rumores o por ofrecer una versión Superíndice 3N oficial de los hechos indica que la situación Superíndice 3N es grave de lo que parece. Si realmente quisieran salvar su amistad, habrán salido a la palestra para aclarar la situación Superíndice 3N y desmentir las especulaciones.
Pero su silencio CU superíndice 3 mplice solo ha servido para alimentar a UNMU, es la incertidumbre. Ahora bien, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? Es difícil predecirlo con certeza. Podrá ser que ambos artistas decidan seguir caminos separados, enfocándose en sus carreras individuales y evitando cualquier tipo de contacto. Seru aún lo estima, ya que juntos formaban un equipo muy potente y su colaboración superíndice 3N en la serie Sombras de Estambul promete a ser un gran con diéresis copyright cito. Pero si la tensión superíndice 3N entre ellos es insostenible, lo muy probable es que opten por tomar distancia y concentrarse en sus propios proyectos. También copyright N podrá ser que con el tiempo logren superar sus diferencias y retomar su amistad, aunque sea de una manera diferente, quizá es menos intensa, pero muy es madura y consciente. La reconciliación superíndice 3N siempre es posible, pero requiere de un gran esfuerzo por parte de ambos y de una voluntad sincera de perdonar y olvidar. O incluso podrá ser que todo esto sea una estrategia de marketing, una manera de generar controversia y de atraer la atención superíndice 3N del público hacia sus nuevos proyectos. En el mundo del espectáculo a veces las cosas no son lo que parecen, y los rumores y las copyright micas pueden ser una herramienta muy efectiva para promocionar una película, una serie o un con diéresis álbum musical. Si este fuera el caso, estaríamos ante una maniobra muy inteligente, pero también copyright N muy arriesgada, ya que podrá dar más menos la imagen de ambos artistas y generar un rechazo por parte del público. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, todo vale para conseguir un poco de atención superíndice 3N. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de la amistad entre Bomba Halil Ibrahim y Esla ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha despertado la curiosidad de miles de fans en todo el mundo. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto y por supuesto, se las traeremos a QU, en nuestro canal, con todos los detalles y todos los puntos de vista. No duden que apenas tengamos la primicia, serú los primeros en saberlo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posible ruptura de la amistad entre Bomba Halil Ibrahim y Esla, dos figuras muy queridas del espectáculo turco. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan sobre las causas de esta ruptura, desde los problemas profesionales hasta los romances no correspondidos, pasando por los simples malentendidos. Y hemos tratado de predecir qué copyright podemos esperar en el futuro, aunque la verdad es que el futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué copyright sucederá con esta relación superíndice 3N. Por lo pronto nos toca esperar y ver CU superíndice 3 cómo se desarrollan los acontecimientos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya dejado con ganas de muese. A mí me encanta traerles este tipo de noticias, este tipo de chismes, porque su copyright que a ustedes les apasionan tanto como a mí. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber estado a QU, por haber dedicado unos minutos de su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Sin ustedes, nada de esto será posible. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios a QU abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Bomba Halil Ibrahim y Esla podrán reconciliarse? ¿O creen que su amistad es definitivamente terminada? ¿CU, él es su teoría favorita sobre las causas de esta ruptura? Quiero leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí y siempre los tengo en cuenta para mejorar el contenido del canal. Compartan sus opiniones y teorías, ya que me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este bombazo y que por supuesto se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y adelantos de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.